Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar una serie de videos sobre el suite de protocolos TCP/IP. Vamos a hablar sobre pues esta familia de protocolos de internet eh, que se van a hablar básicamente de dos, del TCP/IP y del IP. Vamos a hablar sobre el protocolo de transmisión y del protocolo de internet. Pero por ahora quiero hacer una introducción a esta suite. Vamos a hablar sobre un poco qué fue lo que le antecedió a lo que hoy controla la transmisión de datos, los protocolos que controlan la transmisión de datos en Internet. Entonces, antes que nada quiero explicar lo que es una red. Una red básicamente es un conjunto de dispositivos conectados como laptops, impresoras, celulares, etcétera. Y bueno, el Internet con minúsculas, que es diferente al Internet con mayúsculas, el Internet con minúsculas, con I minúscula, es al menos dos o más redes que pueden comunicarse entre sí. Y el Internet más notable es el Internet con mayúsculas, que se compone de cientos de miles de redes interconectadas y transfiriendo información entre sí. Y bueno, una vez mencionado esto, hablemos un poco sobre qué es la ARPANET, ¿no? O el ARPANET. Y bueno, para mediados de los 60 más o menos, las computadoras, para aquel entonces a las computadoras no les era posible comunicarse entre sí ni transmitirse datos. Por este motivo, el ARPA, que es uno de los proyectos, una de las agencias de investigación de proyectos en el Departamento de Defensa, en el DoD, estaba interesado en una manera de encontrar, pues lograr aquello posible, hacer aquello posible, ¿no? O sea, la transmisión de datos entre uno o más ordenadores. Esto era con la finalidad de que los investigadores en el departamento pudieran compartir sus descubrimientos de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente sin tener que tener mucho retraso en el intercambio de información. Es por eso que en el 69, para 1969, el ARPANET se vuelve una realidad, conectando cuatro nodos principales, que serían en la University of California at Los Ángeles, University of California at Santa Bárbara, la Stanford Research Institute y la University of Utah. Estos eran cuatro nodos conectados, como pueden ver aquí en la imagen. Son cuatro universidades, cuatro nodos que tenían pues sus computadoras locales y estaban conectados a algo que se conocía como el Interface Message Processor, que era lo que se conectaban físicamente para la transmisión de datos mediante líneas telefónicas, como pueden ver en la imagen. Y bueno, una vez hecho esto una realidad, pues ya había una interacción de datos, ¿no? Una interacción entre computadoras en diferentes, en diferentes lugares. Entonces aquí ya se podía ver como que se tenía la idea, ¿no? De qué era lo que iba a ser el TCP/IP. Es por eso que dos de los como core en el proyecto de la ARPANET, que fueron Vint Cerf y Bob Kahn, colaboraron en un proyecto el cual ellos llamaron The Interneting Project. Eso fue ya para el 72, o sea, todo fue súper rápido. Y en el 73, ellos dos presentan el documento donde se especifican los protocolos por los cuales se conseguiría esta transmisión de datos. Básicamente lo que ellos querían hacer era enlazar dos redes distintas de tal manera que un ordenador, digamos en una red local, pudiera comunicarse con otro ordenador en una red distinta. Pero pues esto presentaba un montón de problemas a resolver porque pues había una diversidad en el tamaño de los paquetes, las interfaces, la tasa de transmisión. Eran muchos los problemas que se tenían que afrontar para lograr una correcta comunicación entre dos redes, y tratando de evitar la mayor cantidad de errores posible. Entonces, para este entonces, Cerf y Kahn ya tenían en mente la idea de un dispositivo físico, o sea, hardware llamado gateway o puerta de enlace, la cual actuaría como un intermediario en el proceso de interacción, en el proceso de transmisión de datos, perdón. Entonces, como les menciono, para el 73 ellos dos ya presentaron el documento donde se especificaron estos protocolos y digamos que fue una nueva versión de lo que fue el NSP. El NSP fue el network, lo olvidé decirlo, el NSP fue el software que controlaba los IMPs, los que les acabo de mostrar, que son los Interface Message Processor, que eran como el hardware que conectaba las dos redes, ¿no? Bueno, estos nodos estaban conectados mediante hardware, con algo que se conocía como el Control Protocol o NSP. Y bueno, este fue como como el antecesor, por así decirlo, del TCP, porque en eso se basó para crear el TCP, pero ya con ideas mucho más concretas de cómo se debería
resolver la corrección de errores y todos esos tipos de problemas que se presentan en el día a día en la transmisión de datos. Entonces, como les mencionaba, ya en este documento que presentaron estos dos personajes, ya había como una idea más concreta de cómo debería ser este protocolo. Digamos que ya se hablaba sobre qué era un datagrama, las funcionalidades que debería tener la puerta de enlace o el gateway, y ya era como mucho más concreto de cómo se iba a resolver la corrección de errores. Y bueno, algo muy importante, una de las ideas más importantes que propusieron estos dos personajes es que la responsabilidad para la corrección de errores en la transferencia de datos ya no debería ser como deber o obligación del IMP, sino ya de cada ordenador en particular. Y eso fue como algo muy importante que formó el TCP, este protocolo, digamos. Y bueno, poco después, en el 83, o sea, como pueden ver, todo esto fue súper rápido. Estamos hablando de prácticamente del 70 al 80, o sea, en una década se hace todo esto. Para el 83 ya las autoridades deciden abolir los protocolos del ARPANET para convertir oficialmente el TCP/IP en el protocolo eh, que usaría el ARPANET. Entonces, muy poco después, las autoridades deciden dividir este TCP en TCP/IP, como pueden ver. Entonces ya había dos partes, ¿no? Que era el Internet Protocol, que se encargaría más o menos del ruteo de datagramas, mientras que el TCP se encargaría de labores como de un poco de más alto nivel, como la segmentación, el rearmado de paquetes y la detección de errores, que todo esto lo vamos a ver un poquito más a detalle en los próximos videos. Entonces, bueno, una vez entendido esto, pasemos a lo siguiente, que quiero mostrar un poquito una imagen como muy abstracta. Esta la saqué del libro, que aquí les dejo las referencias, más o menos de cómo se ve en el internet, ¿no? O sea, es muy ambigua porque pues en el internet cada vez se crean más redes y se eliminan más redes, se eliminan otras redes, perdón. Entonces es como muy cambiante, no tenemos como una imagen fija de cómo es el internet, pero pues son un montón de redes interconectadas, intercambiando datos entre sí. Y bueno, eh, como les mencionaba, son un montón de redes conectadas y podemos ver que hay tres tipos de ISPs: el Backbone ISP, el Regional ISP y el local, que es el que nos provee a nosotros como usuarios finales de los servicios de Internet. Entonces, bueno, nada más como nota, el Internet es controlado por compañías privadas y no el gobierno, como algunos podrían llegar a pensar. No, el Internet se maneja por compañías privadas, cada uno tiene sus propios routers que deciden cómo trabajar, ¿no?, con la información. Entonces, bueno, los más importantes son los backbones, por así decirlo, que son las principales conexiones troncales de la Internet. Son como los puntos más importantes, son como, pues sí, ¿cómo se dice? La espina dorsal, por así decirlo, del Internet. Y bueno, estas son creadas y mantenidas por compañías especializadas en eso. Y bueno, en Norteamérica existen varias como el SprintLink, el PSINet y un montón de otras más. Y bueno, para proveer la conectividad de estas redes están conectadas por complejas estaciones que se llaman Network Access Point o NAPs. Vamos a hablar de eso igual en otros videos. Y bueno, esto tiene una tasa de transferencia súper alta. Estamos hablando de 10 gigabits por segundo o incluso más. O sea, estos datos son de hace como 10 años. Entonces estoy bastante seguro de que es muchísimo más la tasa. Y bueno, después tenemos los Regional ISPs, que son básicamente lo mismo pero a menor escala y están conectados a los backbones, pueden estar conectados a uno o más backbones. Y por último tenemos los locales, que como les mencionaba son los que nos proveen a nosotros como usuarios finales de los servicios de Internet. Y a grandes rasgos eso sería como una pequeñísima introducción sobre los antecedentes de lo que hoy conocemos como el stack de TCP/IP. Como les menciono, en los siguientes capítulos vamos a estar hablando sobre cada una de las capas de este protocolo y vamos a entender cada uno de los
de los protocolos, perdón, de cada capa. Como podemos ver aquí puse una imagen súper sencilla de cada una de las capas, de hardware, de interfaz de red, de transporte y de aplicación. Y bueno, cada una tiene protocolos y reglas muy importantes que se deben seguir y que se deben entender para poder entender cómo es que funciona el Internet. Y bueno, acá les dejo las referencias y espero que les sirva este video de algo. Muchas gracias.